Hola amigos y amigas, muy buenos días. Hoy quiero hablarles sobre el boom latinoamericano. Fue un fenómeno editorial que surgió entre los años 60 y 70, cuando el trabajo de un grupo de novelistas latinoamericanos relativamente joven fue ampliamente distribuido en Europa y en todo el mundo. Con un realismo mágico, se caracteriza por la narración de hechos insólitos, fantásticos e irracionales en un contexto realista. El boom está más relacionado con varios autores, pero dejemos que ellos mismos nos cuenten, y los dejo con Julio Cortázar, de Argentina. Empezando porque, como en el caso de cómic, siempre me ha molestado que un fenómeno latinoamericano sea definida con un término inglés, que es políticamente muy significativa, esa debilidad, lamentable debilidad. Yo creo que el boom responde al azar, a ese azar que hace tan bien las cosas. El azar hace muy bien las cosas en la historia, lo hace mucho mejor que la lógica. Que en un momento histórico importante para América Latina, en que está dominada por un imperialismo que la quiere convertir en una factoría, en una colonia, pues el azar haga que aparezcan 5, 6, 8 excelentes escritores que lanzan un montón de libros y de golpe crean un estado de conciencia que abarca todo el continente. Porque mira, Joaquín, y esto es importante, tú sabes cómo ha sido atacado el boom, considerándolo una especie de maniobra editorial, considerando que la promoción de los editores había lanzado al boom. Bueno, yo no estoy calificado para hablar de eso, porque yo soy uno de los protagonistas del boom, pero puedo decirte que mi obra personal fue hecha en la soledad, fue hecha en la pobreza, fue hecha sin el menor apoyo editorial, y que cuando los editores se despertaron a mis libros, a los libros de Fuentes, a los de García Márquez, a los de Vargas Llosa, se despertaron porque las primeras precarias y difíciles ediciones habían sido bruscamente leídas por un montón de gente que se las pasó de mano en mano, y los editores, que no son tontos y que están ahí para ganar dinero, comprendieron perfectamente que esos escritores había que editarlos. Ellos no nos inventaron a nosotros. Nosotros escribimos solos, además lejos de América Latina. García Márquez escribió lejos, Vargas Llosa se escribió lejos, Asturias escribió lejos, y yo también. No teníamos amigos editores, no teníamos editores. Los editores vinieron después. Y es una tentativa de deformar la realidad, sostener que el boom es una maniobra hecha con fines de promoción. Porque la verdad es que ninguna promoción editorial ha salvado a un autor o a una literatura. Con una gran campaña de promoción puedes lanzar un libro, una primera edición, pero si el libro no vale por sí mismo, ¿cuánto tiempo dura? A mí lo que me alegra en este fenómeno del llamado boom es que hay dos cosas. En primer lugar, que hemos sido leídos por primera vez por nuestros compatriotas. Yo pertenezco a una generación que no leía a los escritores latinoamericanos, sino con cuentagotas. Teníamos a Borges, teníamos a Arlt, teníamos a 2 o 3, y ahí se acababa. Estábamos vueltos a Europa. Lo que leíamos era la última novela de Graham Greene, la última novela de François Mauriac, la última novela de Pearl Buck o de Hemingway. Magníficos escritores y que hay que leer, y en buena hora, pero estábamos de espaldas a nuestra realidad. Y en 10 años de eso que llaman el boom, sucede que hay millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismos, porque si yo tengo confianza en un escritor argentino, estoy teniendo confianza en mí mismo, tengo confianza como perteneciente a una sociedad, a una cultura, a un ritmo histórico. Entonces de golpe tenemos un continente que nos lee a nosotros. Y entonces fíjate lo que eso significa como signo revolucionario, como búsqueda de una identidad. Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos y que, como dijo Darío,
invirtiendo la frase tantos millones de hombres no hablaremos inglés, hablaremos español. Y esa es la segunda mitad de la cosa que toca España y que a mí me da tanta alegría. Aunque hay décadas de agitación política en toda América Latina, en un clima político y diplomático fuertemente influenciado por la dinámica de la Guerra Fría, hubo exponentes de esta literatura, como fue el colombiano Gabriel García Márquez. Así los dejo con él. Desde su independencia, Colombia vive bajo una agitación social y política casi permanente. Al final de los años 40, las milicias de una nueva guerra civil asolan el campo. El candidato popular a la presidencia de la República, Jorge Eliezer Gaitán, es asesinado en Bogotá el 9 de abril de 1948. La multitud enfurecida lincha al asesino y saquea la ciudad. La pensión para estudiantes donde vivía García Márquez fue devorada por las llamas y el escritor ve allí una señal para regresar al Caribe. Yo quedé sin nada. Mi primera máquina de escribir, que me la había regalado mi papá. Y algunos originales que ahora me alegro que se hubieran quemado. Y lo único que se me ocurrió fue venirme a Cartagena a seguir los estudios. Había terminado segundo de Derecho, estaba en mitad de segundo de Derecho. Vine a Cartagena, terminé el segundo. Pero cuando inicié el tercero ya no me interesaba porque estaba totalmente deslumbrado, totalmente tomado por la literatura y el periodismo. Porque buscando qué hacer mientras estudiaba, pasé un día por las oficinas del Universal en la calle San Juan de Dios, en Cartagena. Y ahí estaba un hombre detrás de una baranda, escribiendo. Y yo me le acerqué y le dije, yo no sé de dónde lo saqué, con una terrible timidez que tuve siempre y que en ese momento era mucho más acentuada, y después me estaba metiendo en una cosa de la cual no tenía la menor idea. Fue que yo le dije, yo quiero trabajar aquí. Me dice, pero ¿tú qué haces? No, yo escribo. ¿Y tú cómo te llamas? Y le dije el nombre y había leído los cuentos del Espectador y la nota de Salamea. Era Clemente Manuel Zavala. Me dijo, siéntate ahí y escríbeme una nota. Se puso feliz. Y ese día era periodista. Miremos este fragmento de 100 años de soledad. Frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar la historia de cómo su padre llegó a fundar el pueblo de Macondo. Por aquí. El éxodo que lideraba la brújula de José Arcadio Buendía, el padre del coronel, había empezado 40 años atrás, en la costa de Riohacha. ¡Vámonos! 50 familias lo seguían, buscando el mar, que según José Arcadio siempre figura al otro lado de las montañas. Pero, para su sorpresa, a las montañas le siguieron más montañas, y por más que subieron, no vieron en el horizonte otro mar que el de nubes. Y subiendo y bajando, comenzaron, sin saberlo, sus 100 años de soledad. A las montañas le sucedió la selva, y a esta el llano. Y en algún momento la brújula de José Arcadio había perdido el norte. ¿Cómo estás? Cerca. ¿Cerca de dónde? ¡Señor Buendía! Nos quedamos.
Coronel recordaba a su padre decir que fue así, y solo así, que encontraron el claro en el que se asentaría el pueblo de Macondo. En esa Guerra Fría sirvió de base para los trabajos de los escritores del boom latinoamericano y definió el contexto en el que sus ideas, a veces radicales, tenían que funcionar a la Revolución Cubana de 1959 y los intentos frustrados de Estados Unidos de atravesar la vía de Cochinos pueden considerarse como el inicio de este periodo. Ahora los dejo con este fantástico mexicano. ¿A partir de qué momento, Carlos, tú te das cuenta que eres escritor? No pienso yo en la región más transparente, no. Pero en tu vida, ¿en qué momento dices? ¿Tú sabes en qué momento empecé a escribir a los 7 años? Vivíamos en un apartamento en Washington y yo hacía una revista, un magazine, para mi consumo y el de los habitantes de la casa de apartamentos. Ahí hablaba de las películas que había visto, de los libritos que había leído, de noticias de mi familia que no le interesaban a nadie más que a mí, y circulaba. Yo lo mandaba a circular, regresaba como estaba hecho con crayones, con colores y lápiz, pues regresaba todo borroneado. De verdad que empecé muy joven, yo tenía esa vocación muy clara que me inculcó mucho mi padre. Mi padre tuvo un hermano muy brillante que se llamaba como yo, Carlos Fuentes, discípulo preferido de Salvador Díaz Mirón, autor de poemas muy buenos y de una revista literaria en Jalapa, Veracruz. Murió muy joven, a los 21 años, de una enfermedad de esas que había en los trópicos. Pero mi padre lo quería mucho a su hermano, me puso su nombre y me puso a leer desde muy niño. Por eso yo creo que enseguida tuve el sentimiento de amor a la literatura, de adhesión a la literatura. Y mi primer cuento, figúrate, lo publiqué en el boletín del Instituto Nacional de Chile, que fundó Victorino Lastarria, nada menos. Y yo a los 11 años pues sometí mi cuento, me lo aprobaron, y ya empecé una carrera que en cierto modo se develó cuando estaba yo en la preparatoria, hazme el favor, y hubo un concurso de cuentos. La condición es que fueran anónimos. Entonces, el día de la premiación, pues, primer lugar, con el nombre de fulano de tal, yo, Fuentes. Segundo, también. Tercero, también. Lo cual decidió la carrera política de Mario Moya Palencia, de Porfirio Muñoz Ledo, que en ese momento dijeron a la literatura. Eran los otros contendientes. Sí, nos vamos a la política. Cuando tú vas concibiendo tus personajes, Carlos, los delimitas, los escribes, les das un perfil psicológico, piensas qué edad va a tener, cuáles son sus gustos, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus defectos, o la propia escritura te va llevando a ese perfil. Las dos cosas, Marisol, hay las dos cosas. Tienes ideas preconcebidas que a veces se actualizan en el papel, en la escritura, y a veces no. Resulta que creí que el señor tenía un nariz muy grande y pues era chato en realidad. Lo voy descubriendo a manera que escribo, por la manera como huele o hace el amor, que se pues no era narigón, era chato. De manera que esto se va desarrollando en la escritura, aunque siempre hay una idea. Sí, a veces hay una idea preconcebida, a veces no hay idea alguna. Es el personaje en su desarrollo el que te va diciendo, este soy yo, figúrate, de veras no sabía. Te va llevando. Te va llevando, sí. A 50 o casi 50 años de distancia, ¿qué diferencia ves en esa visión panorámica que tienes tú del México posrevolucionario de la región más transparente al México que novelas y que narras en Todas las familias felices? Sí, la distancia es muy grande, aunque las consecuencias eran previsibles, claro. En cierto modo. En el 58 había todavía una cierta euforia nacional, un sentimiento de que se había hecho una revolución y aunque no había democracia, sí había una sensación de progreso, de mejoramiento paulatino de las clases sociales, de ascenso de la clase obrera, de la clase media, y eso se perdió hoy. Ahora no parece haber un proyecto nacional como no sea el de la democracia y acabar con la pobreza para que la democracia realmente se instale y no sea un ave de paso. ¿Qué buscas tú en el lector que hoy en día tiene Todas las familias felices? ¿Qué sentimientos buscabas provocar? Yo provoco el sentimiento de la lectura, de afecto a la lectura, de ganas de leer el libro en primer lugar. De eso depende todo lo demás, ¿no? Tú sabes que los libros se escriben en soledad, no en comité. Uno vive horas muy solitarias, pero muy fecundas, muy contentas, muy alegres, porque se está creando algo, porque se está apelando a la imaginación, que es una de las grandes facultades que tenemos los seres humanos. ¿Ha cambiado tu visión acerca de la función social y cultural de la literatura? Mira, yo nunca me adherí a la fe de Jean-Paul Sartre
de la obligación del escritor de comprometerse políticamente. ¿Qué cantidad de escritores no se comprometieron políticamente y escribieron grandes obras? Porque la función social de la literatura, que a mí me parece inevitable, no viene de un propósito programático o propagandístico, ni siquiera de las buenas intenciones. ¿Cuántas malas novelas se escribieron en América Latina para defender al trabajador bananero? Pues bananas, ¿verdad? Porque no pasaron a la historia. Una novela tiene que ser fiel a sí misma y en la medida en que lo es, defiende los dos grandes valores de la literatura, que son el lenguaje y la imaginación. La narrativa describe cosas irreales como si fueran reales y cotidianas, y las cosas cotidianas como si fueran irreales. Se renueva el lenguaje y las técnicas narrativas y las historias que pueden estar basadas en sucesos de la vida real y comporan elementos extraños, fantásticos o legendarios. Y ahora dejemos que Andrea nos explique algo más que caracterizó el boom latinoamericano. Hola, recordemos, los autores más representativos del boom son Gabriel García Márquez, Colombia, Mario Vargas Llosa, Perú, Julio Cortázar, Argentina y Carlos Fuentes, México. Pero el fenómeno del boom incluye una lista mucho más larga de escritores latinoamericanos. Estos escritores desafiaron los convencionalismos establecidos en la literatura latinoamericana a través de obras experimentales de marcado carácter político, cuya influencia ha marcado generaciones de escritores hasta nuestros días. En el primer grupo, Jorge Luis Borges, Argentina; Ernesto Sábato, Argentina; Alejandro Catepierre, Cuba; y en un segundo grupo, Fernando Alegría, Chile; Augusto Monterroso, México; Enrique Lafourcade, Chile; Alfredo Briz Enceñique, Perú. Y eso fue todo por hoy.